¿Cómo ponerte y quitarte el piercing de la nariz? Insertar y quitar un piercing nasal en forma de L. Lávate las manos, la nariz y el piercing. Siempre que te cambies un piercing, debes comenzar por lavarte las manos. El objetivo es evitar que las bacterias ingresen en la perforación o que ésta se infecte. Lava el área alrededor de la perforación, sin importar si tienes un piercing o no. También debes lavar el piercing. Es realmente importante limpiar la pieza metálica que vas a adherir a tu cuerpo. Los gérmenes en el piercing podrían transferirse directamente a la nariz. Así que asegúrate de que esté limpio. Es una buena idea utilizar una solución salina o una solución antiséptica suave para asegurarte de que el área quede realmente limpia. Pero también puedes aplicar peróxido de hidrógeno o un jabón común. De cualquier manera, asegúrate de enjuagar el producto limpiador y que el piercing esté seco antes de insertarlo. Inserta el piercing nasal en forma de L. Este piercing es una pieza metálica simple con un extremo decorativo y otro en un ángulo de 90 grados. Para insertarlo, primero debes encontrar el agujero en la nariz. Ensarta el extremo del piercing, el opuesto al extremo decorativo, en el agujero, asegurándote de hacerlo con suavidad de manera que el piercing quede directamente al otro lado del agujero. Cuando estés seguro de que el extremo del piercing haya pasado al otro lado, puedes sentir el interior de la nariz para asegurarte de que así sea. Empuja suavemente el resto del piercing hacia el interior, inclinándolo para ensartar la parte doblada en el agujero. Siéntete libre de hacerlo lentamente, presionando solo un poco a la vez. El piercing en forma de L estará completamente adentro cuando el extremo decorativo se ubique contra la parte exterior de la nariz. Verifica que el piercing se ubique correctamente, para asegurarte de que te has puesto el piercing de forma correcta. Debes levantar un poco la nariz y mirarte en el espejo. Deberías ser capaz de ver el extremo del piercing en forma de L dentro de tu nariz. El extremo que se encuentra dentro de la nariz debe apuntar hacia arriba o hacia abajo, según tu preferencia, y no deberías poder sentirlo. Si lo sientes o te resulta simplemente incómodo, debes reajustar su posición. Los piercings nasales en forma de L son fáciles de insertar, pero eso también significa que pueden salirse de la nariz con bastante facilidad. Debes tener en cuenta este detalle y tener cuidado de que no se te caiga o que la perforación se cierre. Retira un piercing en forma de L. Es simple quitarte este piercing si recuerdas que está doblado dentro de tu nariz en un ángulo de 90 grados, lo que significa que a medida que lo saques de la nariz, mientras sostienes el extremo decorativo, tendrás que inclinarlo hacia abajo de manera que la parte doblada atraviese el agujero de la perforación. Una vez que hayas pasado la parte doblada, puedes quitarte el piercing de la nariz. Recuerda tomarte tu tiempo, ya que un piercing nasal puede ser sensible a la presión y la fuerza. Una vez más, asegúrate de que tus manos y el área alrededor de la perforación estén limpias antes de manipular el piercing nasal. Insertar y quitar un piercing nasal estilo sacacorchos. Lávate las manos, la nariz y el piercing nasal. Siempre que desees cambiar un piercing, debes comenzar por lavarte las manos para evitar que las bacterias ingresen a la perforación o ésta se infecte. Lava el área alrededor de la perforación, sin importar si tienes un piercing nasal o no. También debes lavar el piercing. Es realmente importante limpiar una pieza metálica que vas a adherir a tu cuerpo. Los gérmenes en el piercing podrían transferirse directamente a la nariz. Así que asegúrate de que esté limpio.
Es una buena idea utilizar una solución salina o una solución antiséptica suave para asegurarte de que el área quede realmente limpia. Pero también puedes utilizar peróxido de hidrógeno o un jabón común. De cualquier manera, asegúrate de enjuagar el producto limpiador y que el piercing quede seco antes de insertarlo. Inserta el piercing nasal estilo sacacorchos. Esta pieza es un pedazo de alambre simple con un extremo decorativo que está torcida en una espiral. Suelta hacia el otro extremo. Puede ser un poco más difícil de insertar que otros tipos de piercings nasales, ya que está torcida en una forma inusual. Para insertarlo, primero debes encontrar el agujero en la nariz. Ensarta el extremo del piercing, el opuesto al extremo decorativo, en el agujero, asegurándote de hacerlo suavemente y que el piercing pase directamente al otro lado del agujero. Cuando estés seguro de que el extremo del piercing se encuentre al otro lado, puedes sentir el interior de la nariz para asegurarte de que así sea. Empuja lentamente el piercing un poco más mientras lo giras simultáneamente de manera que la espiral de alambre fluya dentro del agujero. El piercing en forma de L estará completamente adentro cuando el extremo decorativo se ubique contra la parte exterior de la nariz. Verifica que el piercing se ubique correctamente. Para asegurarte de que te has puesto el piercing nasal de forma correcta, debes levantar un poco la nariz y mirarte en el espejo. Deberías ser capaz de ver el extremo del piercing estilo sacacorchos dentro de la nariz. El extremo debe ubicarse de tal manera que no puedas sentirlo. Si puedes sentir que se asoma por el interior de la nariz, debes reajustar su posición. Retira un piercing nasal tipo sacacorchos. Este procedimiento es simple si recuerdas que dentro de la nariz tienes una forma de espiral. Comienza a sacarlo, sujetándolo por el extremo decorativo. Y deja que el piercing gire de forma natural a medida que sale. Esto será más fácil si el piercing tiene un agarre suelto en el extremo decorativo y dejas que se mueva de forma natural a medida que sale. No es necesario que lo fuerces, ya que solo terminarás lastimándote. Al igual que cuando te colocaste el piercing. Recuerda lavarte las manos y mantener limpia el área alrededor de la perforación. Insertar y quitar un piercing nasal de aro. Lávate las manos, la nariz y el piercing nasal. Siempre que cambies cualquier piercing, comienza por lavarte las manos para evitar que las bacterias ingresen en la perforación o ésta se infecte. Lava el área alrededor de la perforación, sin importar si tienes un piercing o no. También debes lavar el piercing nasal. Es realmente importante limpiar la pieza metálica que vas a adherir a tu cuerpo. Los gérmenes en el piercing podrían transferirse directamente a la nariz. Así que asegúrate de que esté limpio. Es una buena idea utilizar una solución salina o una solución antiséptica suave para asegurarte de que el área quede realmente limpia. Sin embargo, también puedes utilizar peróxido de hidrógeno o un jabón común. De cualquier manera, asegúrate de enjuagar el producto limpiador y que el piercing esté seco antes de insertarlo. Inserta el piercing nasal de aro, que también se conoce como anillo nasal. Un piercing de aro es un pedazo de alambre simple con forma de círculo y un pequeño espacio entre los extremos. Para insertarlo, vas a deslizar la abertura en el aro encima de tu fosa nasal, tomando uno de los extremos del aro y colocándolo dentro de tu nariz. El objetivo es pasar el extremo del alambre que se encuentra en tu nariz a través de la perforación, avanzando de adentro hacia afuera. Es probable que tengas un poco de sensibilidad con el anillo, pero deberías poder ensartarlo en el agujero.
asegurándote de que sea suave y que el piercing vaya directamente al otro lado del agujero. Gira suavemente el anillo a través de la perforación hasta que la abertura del círculo quede en la parte inferior de tu nariz. Existen varios estilos de piercing nasales de aro. Unos que cierran la brecha con un abalorio y otros que tienen una bola en un extremo del espacio, que mantiene el aro dentro de la nariz. De cualquier manera, el proceso de insertar y quitar el aro es similar. Si tienes un accesorio de abalorio, debes colocarlo en su lugar entre los dos extremos del anillo. Si tienes el otro estilo, simplemente continúa girando el aro hasta que la bola al final se ubique contra la parte interior de tu nariz. Verifica que el piercing se ubique correctamente. Con un piercing de aro, esto debería ser evidente. Si está cómodo y se siente seguro, entonces lo has hecho bien. Retira un piercing nasal de aro. Sacar este piercing es tan sencillo como mover el anillo hasta que el extremo del aro salga del piercing y luego deslizarlo hacia abajo fuera de la nariz. Deja que el piercing se mueva de forma natural cuando salga. No es necesario que lo fuerces, ya que solo terminarás lastimándote. Al igual que cuando te colocaste el piercing. Recuerda lavarte las manos y mantener limpia el área alrededor del piercing. Al comprar un piercing nasal de aro, recuerda que el diámetro del aro debe quedar a la distancia entre la perforación y la parte inferior de la nariz, para que se ajuste fácilmente alrededor de la fosa nasal. Insertar y quitar un piercing tipo hueso nasal. Lávate las manos, la nariz y el piercing. Siempre que cambies cualquier piercing, comienza por lavarte las manos para evitar que las bacterias ingresen en la perforación o ésta se infecte. Lava el área alrededor de la perforación, sin importar si tienes un piercing o no. También debes lavar el piercing nasal. Es realmente importante limpiar la pieza metálica que vas a adherir a tu cuerpo. Los gérmenes en el piercing podrían transferirse directamente a la nariz. Así que asegúrate de que el piercing esté limpio. Es una buena idea que utilices una solución salina o una solución antiséptica suave para asegurarte de que el área quede realmente limpia. Pero también puedes utilizar peróxido de hidrógeno o un jabón común. De cualquier manera, asegúrate de enjuagar el producto limpiador y que el piercing esté seco antes de insertarlo. Inserta el piercing tipo hueso nasal. Este piercing es una pieza metálica recta con una pieza decorativa en un extremo y una pequeña bombilla metálica en el otro. Para insertarlo, primero debes encontrar el agujero en la nariz. Empuja el extremo redondo del piercing, el opuesto al extremo decorativo, en el agujero, asegurándote de hacerlo suavemente y que el piercing quede directamente al otro lado del agujero. Es probable que tengas que extender la fosa nasal con la otra mano para que la bombilla pase por la abertura. Esto definitivamente puede resultar un poco incómodo y para muchas personas es un poco doloroso. Siéntete libre de hacerlo lentamente, presionando solo un poco a la vez. Vas a notar si el extremo del piercing se extiende hacia el otro lado, ya que el extremo decorativo quedará contra la parte exterior de tu nariz. Verifica que el piercing se ubique correctamente, para asegurarte de que te has puesto el piercing nasal de manera correcta. Debes levantar un poco la nariz y mirarte en el espejo. Deberías poder ver el extremo del piercing dentro de tu nariz. Gíralo un poco para asegurarte de que se ubique bien. Si puedes sentirlo o simplemente se siente incómodo, debes reajustar su posición. Los piercings tipo hueso nasal son fáciles de insertar, pero eso también significa que pueden salirse de la nariz con bastante facilidad.
Debes tener en cuenta este detalle y tener cuidado de que no se caiga o que la perforación se cierre. Quítate el piercing tipo hueso nasal. Sacarte este piercing es un proceso simple, pero un poco incómodo. Debes sacártelo directamente de la nariz, mientras sostienes el extremo decorativo con una mano y jalas la fosa nasal con la otra. Asegúrate de hacerlo con cuidado, ya que ensartar la bombilla en la perforación puede resultar incómodo. Recuerda tomarte tu tiempo, ya que la perforación en la nariz puede ser sensible a la presión y la fuerza. Una vez más, asegúrate de lavarte las manos y mantener limpia el área alrededor de la perforación antes de manipular el piercing nasal.